Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia Los Dominicos y el Estudio. Un momento, por favor. Que nos dará la oportunidad de adentrarnos en lo que es el estudio dentro de la Orden de Predicadores. Ideas que nos permitirán reflexionar sobre nuestro propio estudio para tener un acercamiento profundo en nuestra relación con Dios. Para desarrollar este tema nos acompaña Fray Luis Javier Rubio Guerrero, prior provincial de la provincia de Santiago de México de los frailes dominicos. Fray Luis Javier Rubio nació en San Luis Potosí. Tiene una licenciatura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Contaduría y Administración. Filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Estudió teología del 94 al 97 en el Centro de Estudios de Teología de la provincia de Santiago de México. Del 97 al 99, la licenciatura pontificia en Teología con especialidad en Teología Moral en la Universidad Pontificia de México, con summa cum laude en el Distrito Federal. Tiene una maestría en Relaciones Latinoamericanas y Pensamiento Cristiano. Ha tenido experiencia como docente en el Centro de Estudios Dominicos, en el Centro de Formación de Monjas Dominicas. Es profesor de la Escuela Dominica de Teología del 2000 al 2016. Del 2001 al 2017 es profesor en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional del Distrito Federal. Del 2005 al 2017 es profesor del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Del 2018 a la fecha es profesor extraordinario en la Facultad Pontificia de San Esteban de Salamanca, España. Ha sido conferencista invitado en diversas universidades del país y en el extranjero. Su experiencia profesional parte desde 1987 como coordinador de apoyo a la microindustria en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en San Luis Potosí. Del 2000 al 2003 es director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en el Distrito Federal. Del 2004 al 2007 es decano de estudios del Instituto de Formación Intercongregacional de México. Del 2009 al 2016, coordinador de la licenciatura en Teología Moral de la Universidad Pontificia de México. Del 2010 al 2020, consejero y miembro del Comité Directivo del Instituto Mexicano de Doctrina Social de México. Del 2016 al 2021, consejero general de la Orden de Predicadores y presidente de la Conferencia Interprovisional de Dominicos de América Latina y el Caribe. Del 2016 al 2021, socio del Maestro de la Orden de Predicadores en Roma. Del 2021 a la fecha, prior provincial de los dominicos en México. Ha publicado diferentes libros, entre ellos el papel del apostolado doctrinal de los dominicos en el México actual. Hombres y mujeres nuevos, la profundidad de la moral paulina. Un lobo con piel de oveja o el engaño del New Age, entre otros. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación que me han hecho esta comunidad de San Francisco, de esta ciudad de Chihuahua, para participar en los festejos precisamente del santo patrono de San Francisco de Asís,
el cual celebramos el día de ayer, y yo hoy precisamente con esta conferencia. Hace una hora tenía una entrevista aquí con Patti de Notidiócesis, el periódico oficial de la diócesis de Chihuahua. Y ella, una pregunta que me hacía muy interesante, muy importante me parece, era ¿por qué iba a dar yo precisamente este tema? ¿Por qué era importante hablar sobre esta reflexión del estudio y los dominicos? Y también ayer, cuando predicaba en esta fiesta de San Francisco, decía que creo que es muy importante, es esencial para nosotros hablar hoy sobre el estudio, sobre la búsqueda de la verdad. Porque vivimos en un mundo en donde oímos muchísimos discursos, donde oímos muchísimas palabras, donde todos los días nos encontramos con diversos puntos de vista que pretenden tener todos la verdad. Y muchas veces nos encontramos con opiniones muy diversas que no hacen más que confundir. Y a veces, tristemente, descalifican unos a otros. Entonces, me parece que hoy, más que nunca, es necesario hablar sobre el estudio, porque muchas veces se dice, yo siento. Y yo creo que tendríamos que decir, yo pienso, yo investigo. O sea, ¿dónde está la verdad? Parecería que vivimos en un relativismo donde todo se vale, donde todo se puede, donde no hay algo firme, serio, profundo, que verdaderamente nos haga libres. En la Sagrada Escritura dice que la verdad nos hará libres. Pero ¿cómo vamos a ser libres si no nos acercamos a esa verdad? Y la verdad solamente puede ser a partir del estudio. Y precisamente por eso es que me parece importante. Se dice que vivimos en la época de la posmodernidad, ¿verdad? Que ya no hay verdades absolutas, que todo es relativo, que todo es temporal, que ya no hay promesas firmes. Y entonces eso nos lleva a decir que es válido si dices que esto es azul o que esto es verde, aunque estemos hablando del mismo objeto. Antes se decía que el objeto, ¿verdad?, determina el conocimiento. Es decir, esta pantalla cumple con ciertas características que a mí me dicen que esto es una pantalla y esta es una verdad objetiva, ¿sí? Porque la razón alcanza a comprender que esto es una pantalla o que esto es una mesa. Pero hoy en día parece que es al revés. Parece que el sujeto determina al objeto. ¿Qué es esto? Lo que yo quiero que sea. Entonces, si digo que no es una mesa, pues ustedes tienen que creerme. Y si digo que es una cama, porque en ella me aviento o me acuesto, entonces te puedo decir que esto es lo que yo quiero que sea. Y hoy ustedes saben que muchas veces podemos decir lo que sea, y si lo decimos muchas veces, entonces se vale y se cree. Por otra parte, también esto tiene profundas repercusiones porque se va creando un clima de violencia, se va creando un clima de disputa constante entre todos.
porque no nos ponemos de acuerdo en nada. Entonces, por eso me parece muy importante que hablemos hoy sobre la búsqueda de la verdad a través del estudio. Pero no desde cualquier óptica, sino desde la óptica de la orden dominicana, precisamente a la cual pues pertenecemos nosotros como frailes y muchos de ustedes como parte de la familia dominicana o personas allegadas a nuestras comunidades y a nuestra orden. Entonces, me parece que esto es muy importante y sobre esto quisiera hablarles hoy. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, el día de ayer, en la homilía, les comentaba que en el siglo XIII la iglesia vivía un mundo muy cambiante. Un mundo que interpelaba el quehacer y el hacer de la iglesia. Y esto porque había una serie de elementos que estaban en movimiento. Se estaba pasando de el régimen feudal al régimen de los burgos. Estaban empezando las ciudades. Estaban cambiando las clases sociales, porque antes había reyes y había siervos y campesinos, pero ahora empezaba a haber también lo que se llamaban comerciantes o lo que se llamaban artesanos, una especie de clase media. Estaban pasando del estudio del estudio en los palacios y en las catedrales al estudio en las primeras universidades. Se estaba pasando también de las órdenes monacales a las órdenes mendicantes, y allí es donde aparece la orden franciscana y la orden dominicana. Y los dominicos precisamente tratan de infundir a la iglesia una impronta muy importante para ella. La impronta de que el evangelio se tenía que predicar. Hasta antes de Santo Domingo, solamente algunos legados pontificios y los obispos podían predicar. Lo tenían que hacer con un permiso especial. Pero cuando aparecen los dominicos, en sus primeras constituciones se habla de que sea una orden que se llame y sea de predicadores, o sea, que tenga como tarea esencial la predicación del evangelio. Pero no una predicación fácil, no una predicación ligera, sino una predicación sólida, una predicación docta, una predicación inteligente, una predicación que verdaderamente abriera al ser humano la capacidad de comprender en lo posible lo que es Dios, porque siempre Dios, ustedes lo saben, es más grande que nuestra inteligencia. Pero ciertamente creer en Dios no es algo irracional. El propio esfuerzo de la teología es precisamente encontrar la inteligibilidad del misterio revelado. Es tratar de comprender el misterio revelado desde nuestra razón. Es el esfuerzo de la razón por comprender el misterio de Dios. Y precisamente allí está la tarea de los dominicos. Predicar a un Dios creíble, a un Dios que se ha manifestado en la Sagrada Escritura y de la cual nosotros podemos comprender sus principales
atributos. Entonces, esta tarea la realizan los dominicos. No es que los dominicos hayan inventado la vida intelectual en la iglesia. Esta ya era conocida. Por ejemplo, con los hermanos monjes. Ya ellos tenían un estudio. Y también, como les decía, en las escuelas palatinas y catedralicias. No. La originalidad del estudio en la vida dominicana es la siguiente. Que la predicación sea el objetivo de ese estudio. Es decir, la originalidad de Domingo consistió en poner el estudio al servicio de la predicación. Que fuera una predicación, como les decía, docta, pensada, estudiada, reflexionada. Una predicación que realmente llevara verdad a aquellos que la escuchaban, que pudieran sentirse liberados por esa verdad que es el propio Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa fue la gran tarea de Domingo, poner el servicio al servicio de la palabra de Dios nuestra inteligencia. Y para eso creó nuestra orden. Entonces, lo primero que constatamos sobre el estudio es su centralidad en la vida dominicana. Y esto está recogido en el proyecto fundacional de Domingo. El estudio lo describimos como mediador entre nuestra experiencia de Dios, la vida en la oración y nuestra actividad apostólica. Como les decía, haciendo de lo contemplado lo inteligible, es decir, lo que se puede conocer. El estudio nos sirve para comprender, es decir, para aprender, para tomar lo que podemos entender de la realidad de Dios, de la realidad del mundo, de la realidad de nosotros mismos, de la realidad del Evangelio, y entonces entregarlo a la humanidad. Para que precisamente esa verdad pueda liberar a las personas. Entonces, esto es muy importante, porque esa ha sido la tarea de la Orden de Predicadores en más de 800 años. Llevar esa verdad al mundo, a las personas de cada época. Muy importante. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Santa Catalina de Siena, todos ellos dominicos, Fray Bartolomé de las Casas, más recientemente aquí en América Latina, Fray Antón de Montesinos, o el Montúfar, que fue el segundo obispo de México, y tantos otros, ¿no? O en el Concilio Vaticano II, el padre Congar, el padre Esquilevex, ¿no? Dominicos que han hecho este esfuerzo de llevar la verdad al mundo. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Por qué Domingo toma el estudio como una prioridad para la creación de la orden? Porque él mismo había vivido el estudio, primero en Palencia, donde había aprendido las artes liberales, y luego la teología. Después había madurado sus enseñanzas en el Cabildo de Osma, en un ambiente clerical, pero limitado y moderadamente pastoral. Y luego, sobre todo,
en su experiencia en el Languedoc. ¿Qué pasó allí con Domingo? Que Domingo sale a predicar en su camino a las Marcas, donde iba a una misión pontificia, y se da cuenta que hay mucha gente que está en la herejía. Pero no por maldad, sino porque no conoce la verdad. Y eso ustedes pueden ver que sigue sucediendo en nuestro tiempo. Hoy hay tantas cosas, por ejemplo, en el internet, que de repente uno se pregunta que estas personas no conocen a Dios. ¿Verdad? Les quiero poner un ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero a veces con lo de la pandemia, con alguna otra situación difícil que vive la humanidad, mucha gente dice, este es un castigo de Dios. Esto es algo que nos mandó porque hicimos mal esto, porque hicimos mal esto, o porque quiere que nos convirtamos, o porque quiere que hagamos aquello, porque hagamos aquello. Y entonces dice, ¿dónde queda el Dios del amor? ¿Dónde queda el Dios de la misericordia? ¿Dónde queda el Dios del perdón? Ese Dios que nos predicó Jesucristo. O cuando descalificamos a unos, excluimos a otros y justificamos muchas veces esta exclusión o esta descarte en consideraciones, entre comillas, teológicas. Entonces, Domingo se da cuenta de estas dificultades, de estas situaciones y dice, es necesario que nuestra predicación esté fundada en un estudio, en la búsqueda de la verdad, en un estudio concienzudo, estructurado. Y esta es precisamente la tarea que tiene que realizar la orden para poder poner esa verdad encontrada al servicio de la humanidad. Esto que Domingo vivió, realizó en su vida, después lo llevó a la orden de predicadores. Cuando Domingo, una vez fundada la orden, dispersa a sus frailes, les da un mandato muy importante. Fíjense aquí, los mandó, dicen sus biógrafos, para que estudiaran. Lo primero, para que estudiaran. Segundo, para que predicaran. Y tercero, para que fundaran allí un convento. Pero lo primero, para que estudiaran. Y a los lugares a donde mandó a sus discípulos fue a las universidades, para que precisamente allí, en las universidades, se empaparan del conocimiento de ese entonces y pudieran ser también ellos maestros de la verdad. Por eso los primeros dominicos siempre casi fueron maestros de las universidades antiguas en el siglo III. San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, gente cercana que estaba a las universidades, que estaba dispuesto también a realizar un estudio serio y después a una predicación docta. La orden tiene claro que el estudio de la verdad sagrada es un valor, es un elemento constituyente de la predicación. Es decir, es tan importante que desde que inició la orden de predicadores, se construyó a partir de una estructura que permitía al fraile estudiar,
aprender. No había que enviarlo inmediatamente a predicar, sino primero que se formara, que tuviera las condiciones para formarse. Por ejemplo, una cosa muy importante en la orden es que los frailes desde el principio tuvieron un lugar propio para que pudieran descansar y estudiar, y que pudieran tener posesiones que consistían en sus libros, para que pudieran realizar esta tarea. Importantísimo, importantísimo. Porque entonces el estudio estaba en función de la predicación, de la tarea apostólica. Entonces, esta estructura incluso que ayuda a la predicación se podía flexibilizar. Por ejemplo, un fraile que tenía que estudiar, que tenía que ir a predicar y que para ir a predicar no inventara lo que le saliera, sino que verdaderamente fuera una predicación fuerte, sustanciosa, docta, entonces era dispensado incluso de algunas observancias regulares para que él pudiera realizar este trabajo de estudio que después se iba a reflejar en su predicación. Entonces, de allí la importancia del estudio para la predicación, no para ser eruditos, no para ser sabios, sino para ser buenos predicadores. Eso es lo que estaba en el origen de esto. Y esto lo empieza a hacer la orden. Y lo tenemos que continuar hoy en día. A la muerte de Domingo, después de que ya él dejó estructurado todo esto, la orden no quiso abandonar el estudio, sino que siendo fiel al legado del fundador, se estructuraron los estudios cada vez más fuerte para que se pudieran generar personas, frailes, que tuvieran esa capacidad de mostrar al mundo la verdad. Y como les digo, no una verdad cualquiera, sino una verdad que nos haga libres, que nos permita entendernos como lo que somos, como seres humanos, pero también como hijos de Dios. Esta tarea del dominico, de los hermanos que han estado a lo largo del tiempo realizando esta tarea, se ha reflejado en las obras que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia, el doctor de los doctores, fue capaz, a partir de este estudio, de escribir la Summa Teológica, que hoy se sigue utilizando en todo el proceso de formación de todos los sacerdotes del mundo y para las grandes reflexiones de la iglesia. Hoy se sigue utilizando esta reflexión que se hizo por Tomás de Aquino en el siglo XIII y que dio posibilidades para entender muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y hablando de cuestiones de moral, de cristología, de eclesiología, de sagradas escrituras. Esto permitió que la iglesia pudiera comprender la realidad a la cual se enfrentaba. Entonces, esta búsqueda de la verdad de la orden a partir de hermanos, por ejemplo, San Alberto Magno, que es considerado uno de los primeros biólogos, que observaba la naturaleza, que descubrió especies, que hizo anotaciones, pues importantísimas hasta nuestros días.
o aquellos hermanos que buscaron la verdad en el arte, por ejemplo, el Beato Angélico, o aquellos que fueron capaces en el siglo XVI para hablar sobre lo que es el ser humano, sobre su dignidad, para que cuando llegaron aquí los que habían estudiado con ellos fueran capaces de defender a los indígenas, diciendo, ¿a qué estos no son hombres? ¿A qué estos no tienen alma racional? Entonces, ¿por qué hacen esto con ellos? Entonces, vean ustedes que esto del estudio no es una cuestión simplemente especulativa, no es algo que digo yo se queda en una lagartija mental, sino que verdaderamente tiene un reflejo para la vida cotidiana, para la vida que vivimos todos. Un elemento importantísimo dentro del trabajo de Tomás fue hacer la simbiosis entre vida, evangelio y teología. Es decir, que los temas, por ejemplo, de libertad, por ejemplo, de la guerra, por ejemplo, de las relaciones familiares, pudieran estar tratados desde tres áreas muy importantes, desde la vida, desde la palabra de Dios y desde la reflexión teológica, para dar criterios de acción acerca de la vida cotidiana. Por ejemplo, sobre el gobierno. Santo Tomás habló excelentemente sobre cómo debería ser el gobierno de una ciudad. O habló sobre la justicia. Por ejemplo, habló sobre la justicia conmutativa, sobre la justicia distributiva, sobre la justicia general, en qué consistía la justicia. Y eso le sirvió a un fraile en el siglo XVI para que fuera el fundador o el padre del derecho internacional. La principal sala de la ONU lleva el nombre de Fray Francisco de Vitoria, que es el gran padre de los derechos humanos. Entonces, veamos cómo esta reflexión tuvo implicaciones concretas, no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero. Entonces, esto es muy importante y creo que podemos ir ya cerrando un poco esta exposición, diciendo que el estudio para la orden está enfocado primeramente en la primacía de su misión apostólica. Es decir, ¿cuál es la misión apostólica del dominico? Llevar la verdad, hacer de su vida una predicación continua del evangelio, la verdad que salva. Y entonces, para llevar esa verdad es necesario el estudio, para realizar una labor profética, para anunciar verdaderamente el evangelio. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hermanas, escuchamos a veces dentro de la propia televisión o de los medios de comunicación, a tantos charlatanes hablando de Dios? Y a veces creyendo que la relación con Dios es una relación comercial. Te doy para que me des, te hago esto para que me hagas aquello. Como si el amor de Dios se pudiera comprar. Si no lo podemos comprar entre nosotros como seres humanos, el amor de un padre o el amor de una madre, entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios nos va a vender su amor porque le damos esto, le damos aquello? Me explico esta situación. Y muchísimas otras cosas más. Pero la única posibilidad de saber que hay un error, que hay una falacia en estas predicaciones, es estudiando, es encontrándonos con la verdad.
Por eso la responsabilidad de la orden es una responsabilidad de encontrar, de buscar esa verdad a través del estudio para ofrecérsela al mundo. Por eso es importantísimo y urgente el imperativo del estudio, no solamente para los frailes, sino para todos aquellos que pertenecen a la familia dominicana. Entonces, el estudio es para la predicación. Y fíjense, hay este texto que está tomado de uno de nuestros documentos elaborados en las actas del capítulo general. Cuando en nosotros es débil el deseo de predicar, es casi imposible promover la vida de estudio. Es decir, cuando en nosotros hay ganas de llevar el evangelio, la palabra de Dios al mundo, entonces tiene que ser más fuerte nuestras ganas de estudiar para llevar verdaderamente eso que haga libre, que haga feliz a la persona. Nosotros sabemos, ustedes lo saben, que el ser humano naturalmente busca la felicidad. No hay nadie que busque ser infeliz. Todo lo que hacemos lo hacemos en búsqueda de la felicidad, aunque a veces tengamos que sufrir un poco para alcanzar como destino último esa felicidad. Y la felicidad solamente la alcanzamos a través de la consecución del bien. Pero ¿cómo vamos a alcanzar el bien? ¿Cómo vamos a apropiarnos de ese bien si no sabemos qué es el bien? Entonces, el estudio nos enseña qué es el bien, porque muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros escogemos el mal bajo apariencia de bien. Y ese es un error a veces no de la voluntad, sino de la inteligencia. Esto, queridos hermanos, y por eso me atrevo a hablar sobre este tema, es una tradición de la orden para nuestro tiempo. Por eso desde 1974 los capítulos generales de la orden han dicho que es una exigencia para todo dominico, para toda la iglesia, realizar este esfuerzo de la razón para comprender el misterio revelado, para estudiar la verdad. Y esta es la gran tarea que tenemos que hacer hoy en día, como ya les decía, con tantos discursos que exaltan situaciones que degradan a la persona, con tantos discursos que hacen a la persona ser una cosa o la consideran una cosa, con tantos discursos que excluyen, con tantos discursos que exaltan la violencia, con tantos discursos que realmente podríamos decir hacen que el hombre viva en la tristeza, en el dolor, en el desánimo. Hoy es necesario más que nunca buscar esa verdad que anima al ser humano, que lo hace crecer, que lo hace desarrollarse, que lo hace ser feliz, que le da armas para enfrentarse al mundo en el día a día. Ahí está la gran tarea de ese estudio y esa búsqueda de la verdad. Finalmente, un tema muy importante. El estudio que tenemos que realizar no es un estudio que nos lleve a la soberbia, que nos diga porque estudié, porque yo sé, entonces me siento más y mejor que los demás. Sino es un estudio que va en búsqueda de la misericordia. El verdadero estudio, la verdadera búsqueda de la verdad me tiene que llevar a vivir la misericordia con el otro. ¿Qué es la misericordia? Es tener un mismo corazón.
Esa es la raíz etimológica. Misericordia. Lo mismo que tener compasión, no es decir, ay, pobrecito, qué lástima, no. Es decir, compartir la misma pasión, lo que sufre el otro. Hoy diríamos empatía. Y entonces a eso me tiene que llevar esa búsqueda de la verdad, a ser solidario con el otro, a ser generoso con el otro, a transmitirle amor al otro, porque conozco la verdad de ese hombre, conozco la verdad de esa criatura, conozco la verdad del mundo que me rodea, del ecosistema en el cual vivo. Conozco la verdad del pobre, del que sufre, del que es humillado, del que es excluido. Conozco esa verdad y entonces esa verdad me confronta. Y como seguidor de Jesucristo no puedo quedarme impávido, callado, sino lanzarme a la búsqueda del bienestar de mi hermano, lleno de amor, lleno de misericordia. Entonces, es precisamente esto que la orden llama misericordia veritatis, compasión intelectual, que comprende un desarrollo por el estudio, pero que nos lleva hacia la compasión, a entender, a comprender, a percibir las crisis, las necesidades, los anhelos, los sufrimientos como propios. Y no solamente eso, sino también a través del estudio, buscar los remedios necesarios para esas situaciones. Todo esto, ¿dónde confluye? En ser hombres y mujeres de esperanza, de creer en el futuro, de creer que otra sociedad, otra humanidad es posible. Cuando nosotros estudiamos, confiamos en el futuro. Cada joven que va a la universidad, cada muchacho pequeño que va a la escuela, tiene esperanza en que esa verdad le va a ayudar a crecer. Y nosotros también, cuando estudiamos, debemos tener esperanza de que ese estudio nos va a llevar a conocer la verdad. Imagínate si estudiáramos para nada, ¿no? Estudiamos para conocer, para comprender. ¿Para qué? Para que después podamos actuar en la vida. Entonces eso nos tiene que generar esperanza en nosotros. Esperanza de algo mejor de lo que estamos hoy viviendo. Es una promesa de vida. Entonces, pues, todo esto, hermanos, y me parece que es otra característica también del estudio dominicano, es que todo esto, el estudio no debe ser algo en solitario, algo individual. El estudio tiene que ser una actividad, una acción compartida. Porque solamente cuando estudiamos juntos, cuando estamos unidos, podemos darnos cuenta y descubrir la verdad de una manera más plena. Porque cada quien, a partir del estudio, va comprendiendo una parte de ese objeto que estamos estudiando. Y entonces cada uno coopera. ¿Para qué? Para construir lo que estamos estudiando. Y entonces encontrar una solución al problema que estamos viviendo. Entonces, por eso también el estudio en la vida dominicana es un estudio que exige comunidad, que exige diálogo, que exige encuentro. Es un estudio que nos debe llevar no solamente a quedarme yo con esa verdad, sino a esa verdad, encontrarla en conjunto para también ponerla al servicio de la comunidad. En conclusión, el estudio en la orden no es solo erudición o simple ejercicio intelectual. Es pasión por la verdad. Es pasión por el proyecto evangélico de Domingo de Guzmán. Es verdaderamente tener amor hacia el prójimo,
convertirnos, como decíamos ayer, en instrumentos, lo decía San Francisco, en instrumentos del amor de Dios, de la paz, de la verdad. Ser instrumentos verdaderamente del Evangelio. Pues queridos hermanos, hermanas, espero que esta charla, antes que otra cosa, sea una motivación para que realmente seamos capaces de realizar un estudio que no solamente se hace en los libros, sino se hace en el día a día, en lo que vamos viendo, en lo que contemplamos, en lo que nuestra propia familia nos da, en las hermanos que tenemos, y claro, en la palabra de Dios, también en las ciencias, en muchas otras partes, pero tener esa actitud de apertura, de conocimiento, de estudio ante todo lo que llega a nuestra vida, para descubrir en ella la verdad, lo inteligible, y ponerlo al servicio de nuestros hermanos con el amor que Dios nos ha enseñado. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a Fray Luis Javier las ideas que esta noche ha compartido con nosotros. Gracias por motivarnos a participar en el estudio y a conocer a Dios a través de él. Asimismo, agradecemos la presencia de Fray Ángel Zavala, que se encuentra con nosotros, y le pido por favor a Fray Arturo Delón y a Fray Arturo Díaz que nos acompañen para hacer entrega de un reconocimiento al Padre Provincial y al Síndico de la provincia, Fray Ángel Zavala. Gracias. Se quiere quedar con él, pero... Gracias. Gracias, muchas gracias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de exponer, alguna cuestión que brevemente quisieran consultar. ¿Qué momentos son los fuertes? ¿Qué momentos hay en la vida para promover el estudio y el diálogo entre la comunidad? Bueno, yo creo que el momento más importante es en el momento de encontrarnos con algo que no nos deja dormir. ¿Sí? O sea, el ejercicio de la reflexión surge de la piedrita en el zapato. ¿Sí? Es decir, cuando vemos que hay cosas, hay situaciones, hay acciones que no nos dejan estar en paz, entonces allí hay que investigar, allí hay que conocer, allí hay que descubrir la verdad. Entonces, allí es necesario juntarnos en comunidad y confrontarnos con esa realidad que nos está interpelando y que nos está preguntando. El primer paso de cualquier proceso es la indignación. Cualquier proceso de conocimiento empieza con la indignación. Cuando a mí no me gusta lo que está pasando. Y entonces tengo que descubrir qué es lo que está sucediendo allí. ¿Me explico? Y entonces para allí es necesario que estudiemos qué es lo que está pasando. Porque, miren, a veces es muy fácil tomar posiciones incorrectas. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado, porque no hemos observado, porque no hemos hecho ningún proceso. Y después nos damos de tope porque tomamos una decisión incorrecta. Entonces es necesario confrontar aquello que nos está molestando, aquello que nos indigna. ¿Sí? Hola, Fray, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, agradecerle y felicitarlo porque es una plática de mucho provecho, de mucho conocimiento. Y yo creo que una de las cosas que más los distingue a ustedes como parte de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, pues que son seres humanos muy preparados, muy cultos, muy estudiosos
Y a mí me llama mucho la atención y me mueve el tema con el que usted inició en relación con que estamos viviendo en un mundo totalmente relativista, en donde ya no solo nos hacen creer que una persona puede amanecer creyéndose vaca o caballo, y no solamente el que tengamos que respetarlo, sino que tengamos que aplaudir esa situación. Y hace un sinnúmero de cuestiones que están provocando y permeando mucho en nuestra sociedad, y se hace difícil el estar manejando esa situación. Se lo digo como madre de familia, como esposa, como profesionista. Nos estamos enfrentando a un mundo en donde nos hacen aplaudir cosas que definitivamente no tienen orden, y que cada vez para las personas que somos creyentes y que estamos en esa búsqueda constante, nos es difícil enfrentar. Estamos en una corriente y en un mundo globalizado que no nos está gustando. Le agradezco mucho su plática, para mí fue de mucho provecho, yo creo que como para todos los que estamos aquí, y muy amena. Y aquí el comentario y la intervención sería: ¿qué nos aconseja ante ese mundo relativista y difícil que nos está tocando enfrentar? Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿verdad? No porque yo quiera que esto sea un caballo, va a ser un caballo, o porque yo diga que va a ser un caballo, y ahora parece que esto tiene que ser un caballo porque yo lo digo, o una cosa que está mal tiene que ser buena porque yo la veo así, cuando vemos que va en contra de la dignidad humana, que va en contra de nuestro ser persona, ¿sí? Entonces, no podemos quedarnos con un relativismo absoluto. También hay que tener cuidado de no tener, y a lo mejor aquí está mal empleada la palabra, con un univocísmo o un dogmatismo absoluto, no. Sino muchas veces hay cuestiones que tendríamos que verlo desde la cuestión de la analogía, y eso lo trabajó mucho Santo Tomás. Pero no podemos quedarnos en un equivocismo total, ni en un univocismo total, ni en un equivocismo total. Tenemos que encontrar la verdad. ¿Qué es lo que hace la verdad en la cosa o en la acción que estamos viendo? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que tú estás preguntando? ¿Dónde encontramos, decían los griegos, el quid, la esencia? ¿Dónde encontramos la verdad? ¿Qué es eso? Si yo te pregunto, ¿qué hace que un círculo sea un círculo? Entonces tú me dirás que del centro al perímetro haya equidad de distancia, ¿no? Eso es, bueno, ¿dónde encontramos ese quid? ¿Qué es lo que eso hace que sea esto? ¿Qué es lo que hace que una mujer sea una mujer? ¿Qué es lo que hace que un hombre sea un hombre? ¿Qué es lo que hace que esta acción sea buena? ¿Qué es lo que sea acción? Eso se requiere hacer con inteligencia, no simplemente con dogmatismo de decir, esto es así porque es así. No. Pero tampoco se trata de decir, no, que entonces cada quien que piense lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Estudiar, pensar, descubrir. El proceso es siempre indagar. Mira, Santo Tomás es increíble, porque en la Suma Teológica, él, para llegar a una conclusión, ustedes tomen una suma de Santo Tomás. No, a lo mejor va a ser un lenguaje raro, difícil, no sé qué, pero el proceso que ustedes van a ver allí en Santo Tomás, en la Suma Teológica, es increíble, porque él va a tomar opiniones de todas partes. Va a tratar de buscar las opiniones mejores. Va a hacer una disquisición muy fuerte. Va a meter a alguien que está totalmente en contra de esto. Y después de una elaboración, va a sacar un resultado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que es una búsqueda de la verdad. Y esa verdad tiene que ser estudiada. Entonces nosotros no simplemente por postura
tenemos que decir esto está mal. No, si tenemos que dar razones. Razones. Hoy el mundo necesita razones para poder entender. Y nuestros jóvenes necesitan razones para que realmente descubran la verdad en la realidad y en su propia realidad. No sé si me expliqué más o menos. ¿Nadie más? Bueno, pues hermanos, hermanas, agradecerles nuevamente, agradecerle a Fray Martín, superior de esta casa, y a todos ustedes, pues que nos hayan hecho el favor de estar aquí presentes, y a toda la gente también que nos sigue por las diversas plataformas. Muchas gracias y buenas noches.